Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Shatsi Chiñas, soy coordinadora de eventos en la TAM Business School y estoy muy contenta de darles la más cordial bienvenida en representación de la maestra Teresita Serrano, nuestra directora académica, y de nuestro rector, Marcelo Natalini, a nuestra masterclass del día de hoy titulada Soft Skills, última llamada para RH. Y bueno, sin más, quisiera darles la bienvenida a nuestro profesor Gluberti Carrasco, quien nos va a acompañar el día de hoy y es un profesional apasionado de recursos humanos con más de 26 años de experiencia en empresas de consumo y financieras, en donde se ha desempeñado con diversos roles, especializándose en compensaciones, beneficios y diseño organizacional. Actualmente, Gluberti busca dinamizar la información, los datos y las variables que se presentan durante el ciclo de un negocio y así impactar de forma sustentable y positiva a la cultura, los proyectos y los retos de las organizaciones. También es autor del libro Guía de Compensación Variable y escritor de temas de recursos humanos en redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gluberti. Bienvenido y pues te cedo la palabra para que nos saludes. Shaxi, hola, ¿cómo estás, Shaxi? Qué gusto verte. Cierto, ya había pasado un poco de tiempo. Muy buena tarde a todos, espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto estar este día hoy con ustedes. Vamos a hablar de algo bastante interesante. Yo no sé si han tenido ustedes oportunidad de darse un espacio para reflexionar. Eh, Yo creo que durante toda nuestra vida hemos vivido momentos coyunturales, decisiones que nos han formado, momentos que hemos tenido que vivir y que de algún momento, en ese momento, bajo esa situación, tuvimos que tomar una decisión. Y hay de decisiones a decisiones. Algunas decisiones podríamos considerarlas triviales, algunas nos han cambiado la vida. Yo creo que ahorita, como humanidad, estamos viviendo un cambio muy fuerte. Es algo de lo que estaremos hablando un poco de esto. Yo creo que es un momento en el cual nosotros como personas, en independencia del oficio que nosotros estemos desarrollando, en los diferentes roles en los cuales nosotros nos estamos desempeñando, yo creo que este es un momento en el cual como humanidad, pero también como individuos, debemos de tomar una decisión. Como decía Shaxi, pues tengo un poco más de 26 años en donde me he desempeñado mucho en temas de recursos humanos, pero también me he desempeñado como persona, me he desempeñado como padre, me he desempeñado en muchos roles. Y cuando tú pones todo eso, ahora sí como decimos comúnmente, en una licuadora, de repente empiezan a salir algunas conclusiones que es parte de lo que hoy me gustaría poner en la mesa y sembrar en ustedes una reflexión, sin importar en qué momento nos encontremos, la edad que tengamos, la situación en la que vivamos. Creo que en independencia de eso hay cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? De esto vamos a hablar un poquito. Me gustaría empezar con esta pequeña reflexión, ¿no? ¿En qué realidad estás? Tal vez algunas personas nos hemos buscado expander en el sentido de conocer un poco más cómo nos estamos desenvolviendo. Tal vez algunas personas han decidido cerrar, generar algunas vallas, algunos muros que les permitan poder, de alguna manera, tener un cierto nivel de seguridad o decir, este es el ámbito que yo puedo controlar. Yo les tengo una buena y una mala noticia al respecto, ¿no? Yo creo que para ciertas cosas las fronteras son buenas. Pensaría que hay una diversidad cultural que de alguna manera se desarrolla en esos entornos aislados. Hablamos de ecosistemas. Pero también una cosa es cierta, tú no puedes vivir en un mundo aislado. Y en ese mundo aislado, eh, pues simplemente llegas a un punto en donde te vas degradando. Entonces necesitas salir, necesitas convivir, necesitas entender. Mi padre tenía un refrán que decía, disfruta lo bueno, pero entiende lo malo. Me lo dijo en otro contexto, en otro momento. O yo lo refrasearía y diría, tienes que disfrutar definitivamente lo bueno, pero debes de entender los retos a los cuales te enfrentas, a ese entorno. Entonces, esto es lo que tiene un poquito en reflexión. Ok, vamos a ser un poquito más concisos
y vámonos a esa parte de lo que es recursos humanos. Una reflexión, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que RH debe de resolver en personas? ¿Y ha cambiado el trato entre la empresa y sus personas? Definitivamente, si nos ponemos a pensar, el entorno ha cambiado y eso nos está obligando a que deberíamos de ver las cosas desde otra perspectiva, no solamente como lo hemos estado viendo. ¿Quieren un ejemplo? Ubiquémonos en lo que es siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En la parte de arriba podremos escuchar, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que Bernard Marr está diciendo, de cuáles van a ser las tendencias de 2022 al trabajo. Son muy ciertos, pueden ser conceptos, ideas que pues a lo mejor están en un cierto estrato, bajo una cierta, en un cierto ecosistema y definitivamente pues bueno, son dignos de tomarse. Pero yo estoy seguro que ustedes están también enfrentando tal vez diferentes situaciones en mayor o menor medida, incluso tal vez puedan ser contrastantes a lo que yo estoy viendo allí, ¿no? Pero bueno, algo a lo que todos nosotros vamos a enfrentar tiene que ver con estas líneas que les estoy compartiendo, ¿no? Por ejemplo, la era agrícola, una era industrial, que yo creo que es allí donde de alguna manera todos nosotros empezamos a tener cierto nivel de referencia. Siglo XX, la era de la información, empezamos a trabajar con esto del conocimiento, pero la buena noticia y que al final sigue siendo muy retadora es que hoy nos estamos enfrentando a una era de la singularidad. ¿A qué me refiero con la singularidad? Es un término matemático sencillo, pero obviamente tiene muchas implicaciones. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes con todo su conocimiento y toda la experiencia que tengan. Pueden tener 26 años, un año, 5, 10, 15, 50 años en el ramo que ustedes quieran. Eso es perfecto. Tienen mucho conocimiento, son devoradores de libros, son devoradores de conocimiento, les fascina aprender sobre cualquier cosa. Eso me parece genial, ¿no? Criptografía, seguridad informática, analítica, perfecto, todo eso es maravilloso y eso es. Pero hoy estamos llegando a un punto en el cual nos estamos enfrentando a un lugar donde no sabemos cuál va a ser la siguiente pregunta, no sabemos cuál va a ser el siguiente rato, no sabemos cuál va a ser el siguiente bloque de información, la nueva experiencia que estaremos viviendo. Yo les puedo asegurar que ahorita, después de lo que pasó del COVID, cuando estamos buscando regresar a esa nueva normalidad, modelos de trabajos híbridos, inteligencia artificial en la fuerza de trabajo, tenemos algunos esbozos. Pero yo les podría decir que nadie, ahorita, absolutamente nadie, se atreve a generar una predicción de qué es lo que va a pasar durante este 2022 y en los años venideros. Es un punto en donde tienes que empezar a desarrollar y tienes que empezar a investigar. No hay una vuelta, no, difícilmente los conocimientos que tengas van a ser tan tácitos y tan profundos y tan coherentes para decirte, esto es lo que va a pasar y yo puedo seguir así y puedo tener las cosas bajo control. Eso es algo en lo cual nosotros no tenemos una certidumbre y poco a poco nos vamos a ir acercando a esa singularidad. ¿Cómo vamos a enfrentar eso si nuestro conocimiento y nuestra experiencia empiezan a perder ese valor? Bueno, finalmente todo esto es un reto y esto es parte de lo que nosotros debemos de seguir viendo como una gran oportunidad. Ok, entonces imaginemos todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia. De alguna manera podemos empezar un poquito ya a hablar de esas habilidades, esos conocimientos. Sin embargo, el ser humano es una maravilla de la naturaleza y de alguna manera podemos seguir respondiendo ante eso. Si podemos nosotros dividirnos entre entidades biológicas que tienen una conciencia del ser y obviamente con ese ser pueden saber, de alguna manera podríamos dividir a los seres humanos en esos dos ámbitos. Y bueno, hay gente con mucho ser, hay gente con mucho saber, hay un estándar, hay gente que todavía está en ese proceso de maduración y crecimiento. Pero independientemente de eso, si nosotros agarráramos esto como una especie de activos y los lleváramos al futuro, les tengo otra noticia. El saber es un activo que se deprecia con mucha rapidez. Hoy lo que aprendamos de inteligencia artificial, de criptografía, hoy de lo que estábamos hablando de la experiencia de las personas, de los colaboradores,
Eso se va a agotar en un tiempo muy corto, definitivamente, ¿no? Esos conocimientos se van a agotar y van a llegar nuevas tecnologías, van a llegar nuevas técnicas, nuevos procedimientos. Entonces tendremos que ser mucho más rápidos para poder reciclar ese saber. Sin embargo, debemos ser conscientes que ese ser, esa manera en la cual interactuamos, esa manera en la cual nosotros cruzamos las fronteras que estábamos mencionando al principio, se van a ir apreciando. Es algo hoy en lo que las áreas de recursos humanos le están empezando a poner más valor, ¿no? ¿Cómo eres tú? Empatía, resiliencia, comunicación, entendimiento, trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que le podemos generar diferentes niveles de clasificación, pues se tienden a apreciar. Entonces, no es cuestión de que uno le gane al otro, es que tiene que existir un balance. Y en ese balance es en el cual nosotros, como gente de recursos humanos, debemos de trabajar en bien de nuestra empresa, pero también en bien hacia nosotros mismos. Esto es un camino que empieza con uno mismo y esto es algo que debemos darnos cuenta porque ya no tenemos marcha atrás, ya no es una cuestión de que digamos, lo puedo hacer el siguiente año. Es algo que hoy nos demanda pues las propias necesidades en las cuales nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? Yo les podría decir que pues en este punto, como recursos humanos, tenemos muchas cosas que tomar en cuenta. Hay una decisión muy importante, ¿no? Podemos ignorarlo, podemos hacer como la analogía de que, ok, tómate la pastilla y si tomas esta pastilla, no te preocupes, al otro día no pasará nada y seguirás. La otra es que, pues bueno, es momento de que te muestre tu realidad y es momento de que empieces a hacer algo con ella, ¿no? ¿Qué decidas hacer con esa realidad que hoy se nos está enfrentando? Pues bueno, es parte de lo que también vamos a estar hablando un poquito al respecto. Hablemos un poco en materia, digamos, ¿qué tanto conoces de tu empresa? Yo estoy hablando como de esa parte estratégica, esa parte del conocimiento, esa parte del saber, ¿no? Seguramente sabes mucho de misión, de valores, manejas muy bien tus recursos, estoy seguro que eres un profesionista que sabes al derecho y al revés todo lo que tiene que ver con tu negocio, ¿no? Dices, ok, lo conozco de arriba hacia abajo. ¿Sé cómo interactúan los diferentes roles de mi organización? Sí, también lo sé. Yo sé que soy una persona que pues obviamente tiene influencia, trabajo para accionistas, apoyo a los administradores, le respondo a los reguladores, trabajo para los colaboradores y tengo que balancear entre lo que es adaptación, reputación, tiempo y recursos y yo me encargo de manejar eso, ¿no? Y perfecto, me gusta, me parece muy bien. Bueno, ¿sabes dónde está tu lugar en tu organización? Tal vez sí. Si a lo mejor, digamos, soy un compensólogo, que es parte también a lo que me dedico, pues sabes que yo soy una persona que sabe muy bien compensaciones, conozco muy bien mi ciclo interno de cómo funciona compensaciones, opero compensaciones excelentemente bien. Me pides que sea un poco más rápido, más estratégico, más deductivo, sí, perfecto. Me puedo salir de mi círculo de lo que hago dentro de compensaciones y puedo tener un cierto nivel de interacción apoyando a mis otras áreas, apoyo a los negocios. Me piden consultas, yo la doy, me piden dame un salario, yo lo doy, hago mis análisis, etcétera, 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 ¿no? Quiero empezar a ser más estratégico. Antes de ser estratégico, tienes que ser táctico. Entonces, pues bueno, apoyo a compensaciones como esa gran filosofía, apoyo a recursos humanos como ese gran socio estratégico que todos pugnamos ser. Perfecto, me gusta. Bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres realmente ayudar al negocio a crecer? Pues necesitas conocer su misión, su visión, sus valores, necesitas saber cómo funciona el modelo de negocio, cómo piensan, qué es lo que viven, las áreas a las cuales tú estás apoyando. Perfecto, qué bueno. Entonces tú ya te puedes decir que eres un estratega. Toda esa parte me parece perfecta, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos enfrascado mucho en esa parte donde el saber es bueno, es fuerte. Sin embargo, no es lo único que de alguna manera compone una organización, ¿no? Yo les diría que en todo proceso que estamos viviendo, hay dos lados. No digo ni cuál lado es el bueno, ni cuál lado es el bueno, no digo cuál es lado A o lado B, por cuestiones culturales de repente tendemos a clasificarlos. Hablamos de un lado X y de un lado Y, ¿sí? De un lado, pues tienes todo este mundo del saber que tú conoces, ¿no? Tienes todo esto que tú estás entendiendo cómo funciona, perfecto.
lo regulas, lo entiendes, lo administras. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de esas fronteras? Bueno, a mí me gusta denominarlo como cultura. Cultura en diferentes perspectivas y en diferentes conceptos, pero finalmente es una cultura. Y atrás, digo, al lado de esa cultura, siempre hay otra cosa. Otra cosa que yo creo que nosotros percibimos, porque imagínense que es como estar al lado de una pared, y en esa pared tú oyes, entiendes, escuchas, y si te pasas el suficiente tiempo al lado de esa pared, como que empiezas a entender, como que empiezas a transcribir, como que empiezas a deducir qué es lo que está pasando del otro lado. Ese lado es las personas. Esas personas que de alguna manera nosotros agarramos y decimos, oye, pues nosotros somos el activo más valioso de una organización. ¿Realmente somos el activo más valioso de la organización? Me parece perfecto. Tal vez yo creo que nadie pone en duda eso, ¿no? Pero así como tú manejas el activo de una organización, el dinero, los recursos que te dan, las prestaciones, los beneficios, los bonos, todo eso como que tú lo entiendes, la pregunta que yo te hago es, ¿qué tanto entiendes a las personas? ¿Qué tanto tú manejas ese supuestamente el activo más valioso de tu organización? Para asentar un poquito esta última frase, les digo, por ejemplo, ¿qué tienen en común estas frases? Aquí podemos hacer un ejercicio muy interesante, ¿no? Podemos de repente ponernos a revisarlas, a buscar entenderlas, o de repente podemos hacer un ejercicio bastante interesante. Digamos, vamos a hacer un poquito de analítica de datos. De repente ustedes agarran y dicen, pues podemos hacer una nube de palabras. Bueno, vamos a hacer una nube de palabras. Aprovechemos la tecnología. De repente allí, si se dan cuenta, empiezan a aparecer varias palabras. De repente aparece analítica. De repente aparece gente. Vean metas, mantener, comunicar, administrar, desempeño, alcance, pensar, visión, satisfacción. Si ustedes empiezan a ver estas cosas y estas frases, tal vez ustedes empiecen a decir algo en común. ¿Qué tienen en común estas frases contigo? ¿Cómo tú puedes enfrentar, contestar? Tú puedes responder estas preguntas? Bueno, tal vez no sea toda la respuesta a través del conocimiento ni de la experiencia. Si te das cuenta, conocimiento y experiencia, pero con un propósito, pues suena más interesante. Conocimiento con experiencia, pero con esa otra parte, con ese sentimiento, con esas emociones, con esos sueños, con esas ideas, como que de repente necesitas una amalgama de estas dos cosas para realmente poder responder estas preguntas y estas frases. Es así como yo les quiero decir que mi hipótesis, mi herramienta con la cual yo me pienso preparar para este siguiente ciclo de lo que es la singularidad, me tengo que preparar más. Evidentemente todos tenemos que hacer, obviamente, ese reciclaje de lo que son nuestros conocimientos y nuestra experiencia, que a lo mejor podemos definir ahora como habilidades duras. Pues a lo mejor lo tengo que reciclar mucho más rápido. Pero yo no puedo obviar que al final del día todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con un propósito. Y ese propósito está muy encaminado a las personas. Mucho del rol de recursos humanos, el 95, el 99%, tiene que ver con personas. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que yo debo de entender a las personas desde otra perspectiva. Y para poder entender esa perspectiva, yo tengo que ser un facilitador. ¿Y cómo puedo ser ese facilitador? No tengo otra herramienta más que habilidades blandas. Las habilidades blandas son ese elemento que yo necesito para poder generar un factor de éxito con esa cultura. Y esa cultura es la que me va a permitir poderme comunicar con esas otras personas con las cuales yo voy a interactuar, con las que necesito, con las que quiero, con las que deseo interactuar. No tengo de otra. Entonces, cuando estábamos hablando un poquito de estos dos mundos, pues yo lo que les puedo decir es de que en el mundo de las personas, ese mundo en el cual nosotros tenemos una convivencia, pues por lo menos existe otra dimensión, al menos una más, ¿no?
Pero yo creo que finalmente nosotros debemos de conocer también esas dimensiones. Nosotros no podemos obviarlas, ¿no? Por más aterradora o complicada que se pueda ver eso, pues necesitamos entrar. Finalmente todos somos un cúmulo de sentimientos, de emociones, de ideas, de sensaciones. Y eso es algo que no puedo obviar. Quererme aislar o querer pretender que eso no existe, pues al final del día yo siento que termina siendo pierdes una enorme oportunidad de realmente poder generar una convivencia adicional, ¿no? Trascender a estos niveles solamente con el poder o con la autoridad, pues de alguna manera también le quita valor a lo que tú estás haciendo. Entonces, debemos de ser honestos y debemos de generar un verdadero camino para poder conocer a las personas. Se habla mucho entonces ahora de lo que es la inteligencia emocional, que ahora está cobrando un verdadero valor sobre lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Y la inteligencia emocional no está trascendiendo más allá de lo que es lo que yo puedo entender, cómo yo estoy interactuando, cómo yo, en este caso Gluberti, podríamos decir cómo estoy interactuando con ustedes. Ya las organizaciones están también desarrollando su propia inteligencia emocional. Empiezan a tener esas características y esos elementos que los empiezan a diferenciar uno contra otro. ¿Qué tan inteligente es tu compañía? No debería ser solamente por el IQ que tiene tu organización, sino también por la inteligencia que puedes tú tener, estar teniendo en la manera como tú percibes tu organización, cómo está trabajando, ¿no? No es un proceso sencillo si se dan cuenta. Esto de repente tú tienes un mundo de negocio y tienes un mundo humano. Y de repente el mundo humano se puede volver mucho más complejo. Al negocio lo tienes que entender, tienes que reforzarlo, tienes que darle seguimiento. Pero con el humano tenemos que relacionarnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que explicar y tenemos que visualizar. ¿Cuál es ese parteaguas? Porque allí lo que estoy haciendo es como una especie de costura. ¿Cómo puedo generar ese entrelazado de lo que nosotros hoy estamos haciendo? No es más que nada con la cultura. Todos tenemos culturas que nos definen como país, culturas que nos definen como razas, me voy a atrever a decir eso, de pensamientos, de ideas. Al final del día todo eso es una cultura. Nosotros tenemos que entender cómo funciona esa cultura para que realmente podamos embonar lo que es el ser humano, cómo interactúa, digamos, en este caso, nuestros colaboradores con realmente el negocio. Y eso es algo que yo les diría, es un reto enorme. Y eso yo les podría decir, si hoy nosotros tenemos idea de cómo funciona eso, espero que la tengamos, pero necesitamos hacerla mucho más grande. Allí es donde yo creo que podemos encontrar como recursos humanos ese reto, ese reto de la singularidad. ¿Cómo responde esta cultura que a lo mejor la teníamos muy bien medida, bien estructurada dentro de nuestras organizaciones, pero hoy teniendo gente que trabaja afuera, pero hoy donde de alguna manera ya no es una cuestión de seguridad, darle protección a nuestros trabajadores, sino ahora ya hasta una cuestión de salud que incluso te puede llevar a cuestiones de vida o muerte. Algo ha cambiado en la cultura y yo les podría asegurar que eso todavía no lo hemos terminado de medir. Tenemos muy poco tiempo que esto está pasando y es algo en que nos debemos de preparar y anticipar. Hablemos un poco de consejos, de repente para empezarlo a aterrizar. ¿Cómo yo lo he empezado a aterrizar? Hago fodas y hago un foda de lo que yo veo como persona y hago un foda de lo que yo veo de las diferentes culturas y de las diferentes áreas o pensamientos. Véanlo muy sencillo. ¿Cómo tú te comunicas? ¿Tú cómo entiendes, por ejemplo, a un financiero? ¿Cómo entiendes a una persona de ventas? ¿Cómo atiendes a tu operador en la línea? No puedes aplicar las mismas soluciones para todos. Hay cuestiones genéricas, si entendemos la pirámide de Maslow y todo eso. Pero de repente, como les decía, nos estamos enfrentando a un entorno donde a veces la pirámide de Maslow ya no es tan general. Y si queremos segmentar, queremos sacar esos diferentes ecosistemas que vive nuestra organización, pues yo les diría, tal vez para algunas generaciones, que tampoco me gusta mucho decirles generaciones, pero pues obviamente sirven mucho para estos casos. No sé, hay gente que dice, pues sabes qué, aparte de la pirámide de Maslow, yo necesito Wi-Fi, yo necesito este, banda ancha y aparte necesito un lugar donde pueda cargar mi celular, ¿no? Eh, vamos, son necesidades. El poder entender
cómo yo interactúo y cómo interactúan esas personas, si yo lo puedo describir en un FODA, y aquí les paso unos tips de algunas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién deseo ser? ¿Cómo llego allí? Si eso se lo preguntan a ustedes y eso se lo preguntan las organizaciones, podremos encontrar elementos que pueden ser o muy congruentes, pero también eh, muy, muy radicales. Y allí en esa radicalización es donde yo puedo llegar y decir, ok, ese es un gap. ¿Cómo puedo llegar a eso? Ok, eso es yo creo que de las preguntas que tenemos que hacernos hoy. ¿Quieren otro tip? Perfecto. Generemos una clasificación. A mí me gusta mucho entender que las personas no somos iguales, tenemos estilos y formas diferentes, o culturas, si así lo queremos decir, si lo queremos agrupar. Imaginemos que en nuestra organización tenemos gente que se encarga de la conciliación, tenemos disruptores, tenemos gente que aporta y gente que recolecta, ¿no? Si lo decimos en un tono, pues todo así como área de oportunidad, ¿no? ¿Cuántos de su gente con los que conviven son aportadores y que se buscan conciliar? ¿Cómo son ellos? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son también conciliadores, pero buscan conciliación y al final del día, pues sabes que yo busco utilidad? Eso es lo que al final del día yo estoy buscando. Disruptores, pero son grandes aportadores, esas gentes que de alguna manera como que generan grandes contrastes, pero al final del día como que tienen generan un cierto mensaje que de alguna manera permite hacer que las cosas en el mediano o largo plazo pues vayan fluyendo, ¿no? ¿Quiénes son disruptores y recolectores? ¿Quiénes son esas personas que de alguna manera nos están provocando, están generando grandes cambios, pero al final del día como que no estamos llevando, no nos genera una sostenibilidad este tipo, ¿no? Yo les puedo decir que tú no puedes decidir tú no puedes decir, yo solamente voy a trabajar con conciliadores aportadores. En realidad, vamos a tener que trabajar con todos. Y no es que todos seamos absolutos, todos tenemos un poco de estas características. Hay muchas otras clasificaciones, estoy definitivamente abierto. Pero saber las características de estas personas, entender cómo ellos se interactúan y el hecho de que yo también sepa cómo poder interactuar con ellas, eso es como esa parte profesional de esas habilidades blandas. Las habilidades blandas no solamente son esos conceptos que podríamos decir románticos, ideales, poco perceptibles, pero que resaltan mucho, vamos a decirlo así, cuando los ponemos en práctica. No, es esa parte donde nosotros debemos de buscar cómo soy yo, cómo son las otras personas, buscar esa clasificación desde un punto de vista responsable y ético. No estoy diciendo que ahora tenemos que clasificar a todo el mundo así y que eso tenga que ser este, algo en piedra que debemos respetar. No, es una convivencia, es un entendimiento de esa cultura. Cuando nos ha tocado convivir con otras personas de otras culturas, de repente nuestras palabras, algunas que pueden ser muy sencillas para nosotros, incluso pueden ser ofensivas para otros. De la misma manera, en la cual si tú haces un trabajo o tú te expresas de una forma que a lo mejor para las otras personas no es el adecuado, no es una cuestión de que tú digas es que esto se hace como yo deba. No, es que a lo mejor tú no estás entendiendo realmente esos pequeños mensajes y si no logras un proceso de adaptación y de cambio, pues en realidad lo único que estás haciendo es una disrupción y estás generando, ahora sí, verdaderas fronteras donde las culturas simplemente no van a tener la oportunidad de poderse comunicar, ¿no? Perdón, ahí me equivoqué, no era residencia, sino que era resiliencia, era lo que quería decir, perdón. Pero, bueno, entiéndame el comentario. Tenemos muchas, todos los seres humanos tenemos todo esto. Lo que es interesante es que lo tenemos en mayor o menor medida. El hecho que nosotros lo podamos entender, podamos ver nuestras limitaciones, así como hacemos en un FODA, y lo hacemos para las otras personas, de repente eso ya lo podemos empezar a encajonar en estos otros elementos que ya de alguna manera podremos empezar a entender como competencias. ¿Qué es lo que define un profesional? ¿Qué es lo que define una persona para poder resolver los problemas? ¿Qué es lo que define una persona que tenga competencias de liderazgo? ¿Qué es lo que una persona podríamos definir que es empatía? ¿Qué es lo que define una persona con compromiso? No es más que un conjunto de habilidades blandas que interactúan en cierta proporción y en cierto tiempo para poder hacer o denotar lo que una persona tiene como competencia. Entonces, todo esto es un mundo en el cual nosotros tenemos la gran oportunidad para podernos desarrollar, entender y trabajar. ¿Quieren un ejemplo muy sencillo? Yo creo que esto es algo que todos en algún momento
nos está tocando vivir. Pero bueno, de repente tú quieres medir a una persona por su currículum, lo quieres ver por las entrevistas, por las evaluaciones de la personalidad. Me parece bien, yo creo que es un método exacto, yo creo que incluso hasta la analítica nos ayuda a poder generar ese nivel de asertividad. Pero cuando te comuniques con las personas, cuando ves una dimensión adicional, te das cuenta que nosotros no somos solamente una hoja de papel, no somos solamente una respuesta que contestamos. Hay algo más atrás. Y en la medida que nosotros nos podamos dar cuenta de eso, yo creo que podremos generar una verdadera contribución. Porque hoy yo les puedo decir que tal vez nosotros estamos intentando contestar todo desde esa parte crítica, desde esa parte dura, pero finalmente nos estamos refiriendo a las personas. Y no quiere decir que tengamos que ser amorosos o decir que todo esto tiene que ser una convivencia bonita. No, pero hay que entenderlo para que realmente podamos involucrarnos desde una mejor perspectiva. Ahorita les estoy hablando de un caso en lo que a lo mejor es duro, pero también véanlo desde la parte positiva. ¿Cómo puedes hacer que tus colaboradores tengan un buen ambiente, convivan mejor, sientan que al final del día su trabajo lo están haciendo con un propósito mayor, más allá de generar un nivel de productividad? Para eso las habilidades blandas son muy importantes, ¿no? Si bien se requieren competencias analíticas, conocimiento y experiencia, porque eso siempre va a ser como nuestra materia prima, necesitas esas habilidades blandas para realmente potenciar, para que realmente se haga una reverberación de lo que tú estás haciendo, de lo que podríamos tal vez definir en este enunciado, por ejemplo, lo que es un líder. Pero también se puede aplicar, o sea, puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero a lo mejor la pregunta tal vez que nos deberíamos hacer todo es, ¿qué tan persona eres tú? ¿Qué tanto entiendes? Y qué tan bien tú puedes generar es una convivencia que realmente sea un ganar para nosotros. Yo creo que esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos, ¿no? Y véanlo también lo que estábamos diciendo, por ejemplo, a cómo se van depreciando nuestros activos duros y cómo se empiezan a apreciar nuestros activos blandos, ¿no? Todas las habilidades tecnológicas, todas las habilidades que tengamos de experiencia van a sufrir cambios. Seguramente se van a depreciar, se reapreciarán, cambiarán de contexto, idea. Eso es un mundo que todavía nosotros podemos imaginarnos, podemos empezar a medirlo, pero yo les puedo asegurar que todavía no podemos todavía ver ese resultado final. Pero lo que es que una persona te trate bien, lo que es que una persona tenga la empatía, tenga el conocimiento, tenga la capacidad de poder hacer que su convivencia sea un ganar-ganar, eso al final del día, no importa en qué entorno te encuentres, no quiero irme a casos extremos, pero digamos en la normalidad, creo que siempre una persona que tenga la capacidad de poder desempeñar bien sus habilidades blandas, definitivamente tendrá siempre un poco más de oportunidad, o por lo menos hará que su camino y el camino de los demás tenga un poco más de propósito, tenga un más de certidumbre, en lugar de violentarnos por las situaciones en las que estoy seguro todo el mundo nos encontramos, pero en la manera en la que respondemos, yo creo que eso es lo que realmente genera valor. Un par de consejos adicionales que les doy. Empecemos a medir, empecemos por algo que yo creo que es muy importante y yo creo que ahorita es necesario para la humanidad y yo creo que es algo que también se conecta mucho, ¿no? Seamos empáticos. Definamos cuál es lo que hoy entendemos con empatía. ¿Qué tan empático soy con las personas? ¿Qué tan empático soy con mi entorno? ¿Qué tan empático soy yo conmigo mismo? Nos podemos llevar una sorpresa muy agradable o una sorpresa muy retadora. Esto es algo, es una decisión personal, pero hoy más que nunca necesitamos empezar por nosotros mismos. Otro consejo, empecemos a medir, empecemos a medir. Tenemos gente que está trabajando desde sus casas. Tenemos muy poca información de cómo ellos la vivieron este año. Tenemos gente que está saliendo a trabajar y pues con una preocupación, si me permiten decirle preocupación entre comillas, pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahorita con lo que está pasando en Europa, con lo que están generándose nuevas restricciones en Sudáfrica, hay incertidumbre. Eso me gustaría eventualmente saber, como organizaciones que hemos medido, como profesionistas de recursos humanos que hemos medido. Hoy tenemos que generar mediciones desde un punto de vista ético y responsable, pero finalmente medir cuál es ese parecer.
Hoy nuestras prestaciones, nuestros beneficios, todo eso se está violentando de una manera interesante y no sabemos a dónde va a acabar. Todos estos entornos que creamos dentro de las organizaciones para decir, oye, no, pues mira, aquí te la puedes pasar muy bien, pusimos mesas de billar, vete a descansar, tenemos áreas de intendente, tenemos pub donde la gente puede convivir, tenemos cafeterías, tenemos todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Yo creo que cada organización y cada uno de nosotros tiene una respuesta que al final del día podremos sacar un promedio, eso no me cabe duda. Pero al final del día todos nosotros tenemos una respuesta respecto a eso. Y tal vez no sea cuestión de sacar el promedio, sino buscar entender cuáles son los diferentes pensamientos a los cuales nos estamos encontrando. Empiecen a generar sus propios modelos de medición. Busquen esas fórmulas, desarrollen esas fórmulas que de alguna manera les estén permitiendo poder entender el sentimiento, poder ver cómo es esa aptitud, pero también cómo es esa actitud de la gente, incluso de ustedes mismos. Vean cómo esa persona se desenvuelve en una interacción social, cómo se desempeña, cómo es su nivel de desempeño, cómo es su cuidado personal. Podemos tener gente que es completamente brillante, pero puede tener un enorme problema de salud, o puede ser una persona que socialmente se ha terminado aislando. Hay gente que a lo mejor vive sola y que en su trabajo era el único punto donde podía interactuar. Hoy los estamos dejando solos. ¿Qué impacto puede tener eso? Bueno, esa persona tal vez necesite que le ayudemos a crear habilidades blandas que le permitan tener esa resiliencia, que le permitan tener un poco más de comunicación, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen todas esas combinaciones y si eso lo contrastan con las personas, de repente pueden empezar a darse cuenta de que tal vez en el desempeño estamos muy bien, pero a lo mejor en cuestiones de salud o a lo mejor en cuestiones de interacción social, no estamos definitivamente bien, no somos una organización sana. Me quedo con esta reflexión. ¿En qué realidad quieres estar? Yo creo que nosotros ya llegamos a un punto, si a mí me lo preguntaran, llegamos a un punto en el cual ya no puedo decidir en qué realidad quiero estar. Yo creo que esto es algo que el mundo te va a estar llevando. Ojalá y podamos tener esa certidumbre de decidir en qué momento queremos estar. Pero en independencia de eso, creo que esa no es la verdadera pregunta. Creo que más bien debemos de prepararnos para poder convivir con esa dimensión, con cualquiera de esas dos dimensiones o con cualquier otra que nos podamos encontrar en el camino como profesionistas y como personas. Y la llave son definitivamente las habilidades blandas. Yo les quiero compartir un pequeño video, espero que se oiga, algo que me hizo reflexionar mucho con respecto a esta nueva realidad. Tal vez algunos ya lo vieron, pero para los que no, yo creo que es una experiencia muy interesante. Y para los que ya lo vivimos, tal vez un pequeño recordatorio sobre toda esta rutina diaria que tenemos. Me gustaría que quedara también como un reforzamiento para esta reflexión. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential.
Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Es interesante, ¿no? Al final del día, la tecnología avanzará, pero el ser humano también tiene que avanzar. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos al final del día como recursos humanos. Los dejo con esta última que dice, se me hace muy, muy interesante. Quiero que mis palabras digan lo que yo quiero que digan y que tú las oigas como yo quiero que las oigas. Ese es un reto para recursos humanos, porque cada persona tiene una forma de expresar sus cosas. Nuestros grandes promedios no nos servirán. Nuestras sumas y nuestros headcounts no serán lo suficiente para contestar esas dudas y esos grandes retos que tenemos adelante. Pero solamente entendiendo el pensamiento y conviviendo con el ser humano es como creo que realmente podremos generar un impacto positivo de aquí al futuro. Y para eso, pues, las habilidades blandas serán, pues, esa gran herramienta que complementará nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Muchas gracias. Chaxi, te regreso ahora sí el control. Muchísimas gracias a ti, Gluberti, por presentarnos este tema tan interesante. Yo creo que en estos tiempos, sobre todo, y para esta área, es algo fundamental, algo que debemos tener en consideración. Y también muchísimas gracias por hacer la clase dinámica. De verdad, siempre es un gusto escucharte y aprender contigo. Y bueno, también quiero abrir la sección de preguntas y respuestas con nuestros asistentes. Ok, claro. Nos dice Catalina Cano, muy interesante, muchas gracias. Ay, Catalina, muchísimas gracias a ti. Espero que te haya gustado el tema y te sirva sobre todo. Que te dé unos tips, unas ideas al respecto. Yo creo que eso es el valor que me llevo de esta experiencia. Gracias. Gracias, Gluberti. También nos comenta Raúl Vázquez. Qué buen tema. Felicidades al ponente. Raúl, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Créeme que es un momento disruptivo. Qué bueno que te haya gustado. Igual que te genere algunas ideas, algunos tips. Adelante. Yo creo que este es un momento en el cual la coexistencia de nuestras habilidades nunca ha sido más necesaria, ese poderlas crecer, pero al mismo tiempo
antes era un poquito así, antes era un poquito así, hoy necesitamos de esas y magnificarlas. Espero que te sirva esa parte, ¿no? Nada más como un pequeño adicional, pues obviamente medir la analítica hoy. Yo creo que eso es lo que nos diferencia mucho de los marqueteros, de los financieros, lo digo con todo respeto, pero el financiero ve números, el marquetero ve ventas, o sea, le gusta vender. Manejan mucho la experiencia y el entendimiento de las personas, pero nosotros como recursos humanos tenemos un propósito un poquito más romántico, un poquito más de cómo puedo ayudar a que una persona pueda trascender en todos sus aspectos de la convivencia social hacia algo mucho mejor y mucho más sustentable. No en ese punto de venta de solo venderlo una cosa. Sí, y también sobre todo que es para la vida, ¿no? Los recursos humanos impactan también la vida de los colaboradores más allá del trabajo. Eso es algo muy importante y muy interesante. Ujú. Muchísimas gracias, Cluberti. Nos comenta también Astrid Peñalba. ¿Qué criterios se debe tomar en cuenta para media y analizar nuestro entorno? Supongo que Ok, es para medir y analizar sí. nuestro. Mira, yo lo que te sugeriría, yo estoy tomando estos tres, esa fórmula del ser que estoy poniendo, yo estoy tomando tres dimensiones. Una, lo que es la interacción social, en donde ves de alguna manera las habilidades de comunicación, de resiliencia, siempre se me dificulta esa palabra, qué tanto es. Si tú la puedes meter como una variable y después le puedes meter una métrica, entonces tú ya tienes un indicador. Y en función a eso, tú ya puedes empezar a generar esas gradaciones. A través de encuestas de opinión, focus group, puedes empezar a levantar ese sentimiento. El otro, pues es obviamente, yo creo que de ahí tenemos mucho nosotros el conocimiento que es eh, las aptitudes con la P. De, pues bueno, ¿cuál es ese nivel de conocimiento que tiene la gente? Lo puedes ver en dos dimensiones, tal vez el conocimiento per se para desarrollar su trabajo. Otro elemento pudiera ser, por ejemplo, qué tanto conoce el entorno, situaciones tanto económicas, eh, cuestiones de, no sé, de la naturaleza, dónde se mueve tu organización. Ese pudiera ser otro elemento que a lo mejor tú pudieras considerar. Y otro muy importante precisamente es el de la salud, salud tanto física como la salud emocional. Si lo pones como eso y generas, como te dije, tal vez sus métricas y tienes las variables, pues puedes generar de repente indicadores. Puedes hacer un indicador muy sencillo y en función a eso empezar a generar un nivel de medición. Esos son tres ejemplos, ¿no? Salud, aptitud y el otro pues era el de interacción social. Pero definitivamente puede haber otros, tal vez en ramos, tal vez cuestiones familiares pudiera ser alguna otra cuestión, dependiendo de cuál sea el modelo de tu organización. Yo creo que de allí te puedo pasar esos tips para que puedas a desarrollar esos elementos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Nos dice Nancy, excelente conferencia, amplía nuestros conocimientos, muchas gracias. Te lo agradezco enormemente, Nancy. Le das satisfacción a este corazón. Te lo agradezco mucho. Nos dice Julio César, ¿se puede abordar habilidades blandas si estar bien en las habilidades técnicas? ¿Dónde está la prioridad o el enfoque? Ok. Es una pregunta que requiere, la voy a dividir en dos etapas. Primero, como tú como persona. Como te digo, el conocimiento es algo que se te va a depreciar muy rápido y lo digo con la responsabilidad y con el valor que merece. Hoy yo te puedo decir, no sé, en mi ejemplo, conozco mucho me jacto de saber de analítica, pero yo estoy seguro que en un año técnicas, procedimientos o incluso tal vez la inteligencia artificial me va a decir, Gluberti, tranquilo, que eso ya lo hace la máquina. Entonces ahora tienes que aprender más cosas, ¿no? Pero ¿cómo estás tú? Lo que te digo ahí, lo que te recomiendo es que te hagas un FODA. Y ese FODA de alguna manera vea cuáles son las características que tú tienes y que también, por ejemplo, vea las características de las personas con las cuales tú convives. Si tú puedes hacer tu FODA, si tú puedes generar esa clasificación de las personas, y más aún, si tú puedes saber yo cómo puedo interactuar de una manera responsable, ética y sostenible con estas personas, yo te diría, pues yo te diría que estás a la par de tu conocimiento y tu experiencia. Pero si de repente dices, oye, no conozco ni mis habilidades, no conozco ni mis fortalezas, pues entonces hay un gap allí que tú tienes que empezar a desarrollar. De repente también ve a tu organización con ese talante, o sea, ¿qué tanto es tu empresa empática? ¿Qué tanto es tu empresa comunica? ¿Qué tan maduro es en esos procesos? Entonces puedes obtener un nivel de gradación.
Lo que a mí me queda claro es que cada entorno es diferente, no hay una respuesta en conjunto y digas, oye, para ser comunicador tienes que tener A, B y C. De repente algunas organizaciones no requieren ser comunicativas. No sé, de repente me voy, por ejemplo, a una empresa de traslado de valores, donde el comandante, cuando se baja con el custodio a atender, el señor va a lo que va y el señor es excelente en lo que quiera, o sea, podrá ser muy atento, muy responsable, pero el señor no va a ser comunicador. Ahí no necesitas gente que necesite ser comunicadora, pero sí necesitas tener gente que esté muy alerta y el sentido de responsabilidad y la madurez para decir, estoy cargando un arma y puedo generar algo ahí. Entonces debe de ser gente que tenga esa suficiente capacidad. Es un ejemplo muy drástico, tal vez eso no se ve en la mayoría de nuestros modelos, pero algo así es a lo que yo te quiero llevar a contrastar. Entonces, que empieces ese balance para ti y después hacia la organización, te abre un buen parámetro para que tú digas que también estoy. Tienen que equipararse definitivamente. Ese es el gran reto que todos tenemos a lo individual y hacia la organización o al proyecto en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Muy bien, muchísimas gracias. Qué buenos ejemplos, Gluberti. Nos dice Tania, si bien la experiencia y el conocimiento son fácilmente medibles a través de pruebas o exámenes, ¿qué herramientas existen para conocer las habilidades blandas de un posible colaborador en una entrevista? Ok. Bueno, para eso también te puede servir mucho lo que son las competencias. Las competencias yo las denomino como ese conjunto de habilidades blandas. Lo que yo te recomendaría es que hicieras vamos a decir, como que tu gradación. Tienes la variable de medición y estableces 5 niveles que a ti te gustaría medir, pues de lo que sea, comunicación, empatía, relacionamiento, eh, vamos, ahí es donde tú puedes hacer ese nivel de gradación y finalmente lo pones en práctica. Un pequeño focus group o que hagas un pequeño experimento para que tú puedas después modularla, adelante. A veces hay gente que le gusta decir, como por ejemplo, cuando hacemos este famoso concepto del Net Promoter Score, que de repente agarramos 10 niveles. A lo mejor no necesitas tanto, con 3, donde dices, o por lo menos lo presenta, es suficiente, o sabes qué, no, definitivamente no lo tenga. Empieza con esos ejercicios y empieza a generar tu modelo. La que te decía, por ejemplo, la de la fórmula del ser, tampoco necesitas las grandes tecnologías, lo que necesitas es entender en qué entorno se mueve tu gente para que tú empieces a hacer esa gradación. No te quiero decir que es sencillo, no te quiero decir, ay, es pan comido, pero es una cuestión de que tengas el compromiso y la responsabilidad de agarrar una variable, una competencia blanda, le metas las métricas, que yo lo que entendería, perdón, le metas la gradación y en función de eso empieces a generar ese modelo matemático que de repente te empiece a generar. Me gusta mucho, por ejemplo, hay unas pruebas que, pues bueno, tienen que ver un poquito con ética y responsabilidad también, pero de repente son muy ilustrativas. No sé si han visto en YouTube de repente, por ejemplo, cuando llega el cuate que dice, viene para la gran entrevista, y resulta ser que el recepcionista o la persona que lo está atendiendo es parte de ese ejercicio y va a checar simplemente si la persona es amable o no es amable, ¿no? De repente, yo creo que esto es una cuestión que no hablo de ser espontáneo, pero sí hablo de ser constante. Hay gente donde se le nota que lo lleva y no solamente lo está actuando. Entonces yo creo que esos elementos deben de complementar. Allí yo te diría la imaginación y la innovación que tú puedas tener. Se debe de apoyar mucho con analítica, se debe apoyar mucho con medición, pero también con cuestiones de, vamos a decirlo así, no lógica, sino un poco de sentido común. Y yo creo que eso es algo que de alguna manera te ayudará a modelar, si ya lo quieres llevar un poquito ya más sofisticado, a un modelo matemático que te permita ya poderlo generar. Levantar encuestas, focus group, de alguna manera te ayudará a poder estandarizar y nivelar esa medición que tú quieres desarrollar. Perfecto, muchísimas gracias. Nos dice también Marta, muchísimas gracias, excelente conferencia. Tania también nos Gracias, dice Marta. muchísimas gracias. Gracias, Y Tania. quisiera leer una pregunta más de Roberto y un comentario para no dejarlos aquí. Nos dice Roberto, excelente presentación, maestro. ¿Puede haber organizaciones que triunfen sin desarrollar las habilidades blandas? Sí, el hecho es de que al final del día no creo que sean sustentables en el tiempo. O yo creo que las organizaciones estamos buscando y las personas estamos buscando seguridad, estamos buscando tener un poco de certidumbre. Y sí, puede haber organizaciones que sin habilidades blandas puedan lograr un éxito pasmoso,
pero no son sustentables en el tiempo. Y al final del día yo creo que eso es algo en lo que tú, como individuo, tú te tienes que fijar. O sea, si le vas a invertir, pues inviértele algo que realmente tenga propósito y sentido. Porque para ganar ganancia, para tener ganancias inmediatas, yo no digo que no que sea malo, pero tiene un propósito. Pero te vas a dar cuenta al final de la vida. Yo lo que sí te puedo decir, y tal vez un poquito ya hablando de experiencia personal, inviértele algo que realmente valga la pena. ¿Quieres decirte algo muy sensible? Una relación. ¿Por qué estás con una persona? La disfrutas, la entiendes, se ayudan, se complementan, se apoyan. Pero es a través de los años cuando te das cuenta si realmente es algo que valió la pena o no. De repente tener ese momento chispazo de que estoy súper enamorado, súper feliz, wow, qué maravilla. Y de repente eso se extinga y al otro después, y los otros días, los otros años sean una verdadera tormenta, pues que no vale mucho la pena. Ahí tú te debes de conocer para realmente cuáles son tus motivadores que te lleven a esa felicidad, perdón, el ejemplo de felicidad o ese bienestar sostenible en el tiempo, pero también para la persona que es tu persona, tu acompañante. Las organizaciones y las personas deberíamos de tener un poquito de eso. Entonces, teniendo persona correcta en la empresa correcta, se puede generar esa relación sostenible. Las incompatibilidades, como dicen, se pueden hablar y se pueden negociar y al final del día pueden llegar a un acuerdo. Tendrán sus distorsiones adelante, ¿no? Pero definitivamente si cuando dices hay condiciones que son irreconciliables, ¿para qué te metes en eso, no? Entonces, yo creo que el éxito de una organización depende mucho de las personas y cómo las personas al final del día conviven con la organización, más allá de todas las herramientas y beneficios y condiciones que les puedan dar para hacerlo. Busca la sostenibilidad. Yo creo que es allí donde realmente está el verdadero valor agregado de todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Gluberti. Marta nos comenta que considera que antes las organizaciones no le daban tanta importancia al recurso humano, sino más bien al área comercial o financiera de utilidad, pero se han dado cuenta que lo importante es el recurso humano para el logro de los objetivos y que la empresa crezca. Definitivamente, Marta. Yo creo que al final del día es un balance. Véanlo así, o sea, hoy las organizaciones tienen como ese gran conocimiento, esas grandes oportunidades de decir, yo te voy a llevar al siguiente nivel, te voy a dar la super experiencia. Todavía no estamos en el punto en el que las computadoras me den esa experiencia, me facilitan, me ayudan, definitivamente. Pero al final del día esto lo siguen haciendo personas y se hace para las personas. Entonces, ese pequeño, como está en las letras chiquitas que cada día se está haciendo más grande, yo creo que eso es hoy lo que las organizaciones se están dando cuenta. Somos un activo fijo, perdón, ahí se me fue el eslogan de hace unos años. Somos el activo más valioso de la organización, definitivamente. Bueno, demuéstralo, no solamente págame, entiéndeme y apóyame, porque en esta aventura de la vida, del proyecto, de las ideas, vamos juntos, empresa con personas. Y eso es algo que espero que nos demos cuenta. Hoy nos dimos cuenta que las empresas con COVID y sin COVID necesitaron a las personas para seguir adelante. Y yo creo que esa es la gran lección que debemos de aprender de todo esto y seguir hacia adelante. No nos queda de otra. Por último, Rogelio nos comenta felicitaciones al profesor. Es un tema que requiere sentirse y vivirse para expresarlo. Me gustó. Muchísimas gracias, Rogelio, por acompañarnos y a todos por acompañarnos, por sus comentarios, por sus preguntas. Hacemos estos eventos de verdad con muchísimo cariño, con muchísima dedicación para ustedes. Esperamos que les sean de utilidad. Bueno, los invitamos también a que visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en nuestro correo, en nuestro WhatsApp, en nuestro teléfono. De verdad, estamos a su disposición por todos los medios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gluberti, por tu tiempo, por tu pasión, por los recursos humanos y por tu dedicación también. Te mando un abrazo y qué gusto verte. Igualmente, Shaxi. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonito fin.